Hola jóvenes, bienvenidos a esta decimoquinta unidad del curso de Historia del Perú. Hoy vamos a completar, ¿no? En parte del proceso de independencia del Perú con lo que sería la llamada Corriente Libertadora del Norte. La Corriente Libertadora del Norte, si bien tuvo un proceso importante dentro del proceso de independencia del Perú, fue para completar o fue para culminar y consolidar lo ya iniciado por la Corriente Libertadora del Sur desarrollada por San Martín. Recapitulemos entonces hasta ese momento cómo había quedado el panorama político tras, digamos, ¿no? el protectorado de San Martín. Uno de los aspectos importantes y relevantes en ese momento era, por ejemplo, la determinación del tipo de gobierno y la elaboración de la primera constitución política del Perú, hecho que fue discutido justamente con el establecimiento del primer Congreso Constituyente, ¿verdad? Se instala recién por una serie de problemáticas, discusiones que, digamos, perdían de vista el objetivo principal. Recién se instala el 20 de noviembre de 1822 con una marcada tendencia republicana entre la mayoría de sus miembros, siguiendo las ideas pues de Toribio Rodríguez de Mendoza, y tiene por primer presidente de dicho Congreso a Francisco Javier de Luna Pizarro. No olvidemos cuáles eran los dos objetivos de dicho Congreso. Por un lado, tenía por función o por objetivo determinar el tipo de gobierno y segundo, la elaboración de la primera constitución política del Perú. Entonces, recordemos que también habían dos posiciones, una posición republicana, ¿no? Desarrollada y apoyada muchas veces por personajes como José Faustino Sánchez Carrión y la postura monarquista desarrollada y sobre todo apoyada con personajes como Bernardo de Monteagudo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a pasar en ese lapso y en ese contexto con San Martín? Porque hasta donde sabíamos, San Martín era el protector del Perú. Sin embargo, tras la conversación sostenida con Simón Bolívar en la conferencia de Guayaquil, Bolívar muestra el interés de continuar la labor de independencia de la región, pero dejando, digamos, marcada, bien clara su posición, en donde San Martín no formaba parte de dicho proyecto. Bolívar, de una manera metafórica, le dice que en un mismo cielo no pueden brillar dos soles al mismo tiempo. Y a pesar de los esfuerzos de San Martín por mantenerse en una posición menor a la que le correspondía, Bolívar no va a aceptar sus peticiones. San Martín entiende muy bien que ya no, que Bolívar no lo quiere a su lado, y San Martín retorna al Perú, en donde el Congreso elige justamente el tipo de gobierno republicano que es el que mantenemos, ¿no? Tras 200 años, y se le retira el título de protector a San Martín, se cancela la misión que había encomendado y que había encabezado en la búsqueda de un príncipe en el extranjero, y San Martín finalmente decide retirarse del Perú, ¿no? Luego de un agradecimiento, pues digamos, bastante escueto por parte del Congreso peruano. Sin embargo, es pertinente recordar que los problemas serios todavía seguían desarrollándose o estaban todavía en el Perú. Hablamos pues de qué? Hablamos de los realistas, hablamos de los españoles. Es decir, estamos hablando de que el virrey La Serna no ha abandonado el Perú, no ha abandonado el país y se encuentra justamente en el Cusco, esperando la oportunidad para retornar con sus tropas y recuperar el control de la capital. Entonces, ¿qué es lo que decide el dichoso Congreso peruano?
tras la salida de San Martín. Para empezar, deciden ellos mismos en su autosuficiencia, creen que lo que no logró San Martín sí lo van a lograr ellos, expulsar a los españoles, y para ello establecen una junta gubernativa provisional hasta que se obtenga la constitución, hasta que se obtenga el primer presidente, y es presidida por un militar, José de la Mar o José Lamar. Busca expulsar a los realistas que estaban en territorio peruano, para lo cual se organiza una serie de campañas conocidas como las campañas de puertos intermedios, campañas realizadas en el sur peruano y que buscaban de una vez por todas expulsar a los españoles y, digamos, consolidar la independencia del Perú. Vamos a ver qué tal le fue, ¿no? O qué tal no fue en todo caso, con la campaña de puertos intermedios. La primera campaña de puertos intermedios es dirigida militarmente por Rudecindo Alvarado, quien con una pasividad terrible es derrotado de una manera vergonzosa en las batallas de Tarata y Moquegua. Tan vergonzosa fue su participación que el 28 de febrero de 1823 un grupo de generales, ¿no? Obviamente debidamente, digamos, coludidos y debidamente, ¿no?, agrupados, van y le exigen al Congreso de la República que nombre como presidente del Perú, sin elecciones, sin constitución, que elijan al prefecto de Lima, José de la Riva Agüero, como presidente de la República. Este motín, conocido como el motín de Valconcillo, es el primer golpe de Estado que se realiza en nuestra naciente república y va a ser una constante, ¿no?, en la historia de nuestro país. Golpes de Estado por doquier encabezados por militares, ¿no? No teníamos ni unos meses que San Martín se había ido y ya teníamos un golpe de Estado, imponiendo, obviamente, este grupo de militares a José de la Riva Agüero como presidente de la República. El Congreso, que estaba acostumbrado a debates, que estaba acostumbrado de repente a una posición alturada con lo que había tenido con San Martín, quien nunca se impuso, sino que propuso más bien, se encontraba con una serie de militares que le imponen a un presidente. No le quedó más que ceder y nombró al primer presidente de la República del Perú, José de la Riva Agüero. Y con él ya en el mando se inicia la segunda campaña de puertos intermedios, dirigida por, ¿no?, Santa Cruz. Y si bien tuvimos un inicio auspicioso con el triunfo en la batalla de Cepita, al final terminamos siendo derrotados una vez más por las tropas españolas, ¿no? Eh, Tras esta derrota, una vez más conocida como la derrota del Talón, ¿qué es lo que sucede? Bueno, José de la Riva Agüero no va a tener, digamos, cara, ¿no? Va a tener sangre en la cara como para reclamar continuar siguiendo en la presidencia. Por lo que el Congreso decide destituirlo y nombra como segundo presidente de la República a Bernardo de Torre-Tagle, y también con ello se establece la primera constitución política del Perú en el año 1823. Segundo, José de la Riva Agüero, sin vergüenza alguna, no reconoce el gobierno de Torre Tagle y encima se retira a Trujillo y desde allí él se proclama como presidente de la República y gobierna desde Trujillo, con sus partidarios y con sus amistades y los generales que lo apoyaban. Entonces hay un desgobierno y hay un caos terrible en el país, aprovechado por el virrey José de la Serna, quien decide retornar con sus tropas o parte de sus tropas a la ciudad de Lima, sembrando el terror, y entre ellos el general Rodil captura una plaza importante que es la fortaleza del Real Felipe. Bueno, ante tanto caos político, ¿qué es lo que va a suceder?
Finalmente, el Congreso se da cuenta recién, ¿no? Un poquito tarde, de que no era tan buena idea de que ellos tomaran el control del país porque no estaban pues preparados y porque las cosas no habían salido nada bien desde la salida de San Martín. Sin embargo, llamar a San Martín no era una opción, pues tampoco es que San Martín hubiera regresado contento, ¿no? Después de que no le hicieron caso. Y aún así, el Congreso decide entonces buscar otra alternativa. Ok, San Martín no está disponible. ¿A quién llamamos? Llaman y convocan a Simón Bolívar. Simón Bolívar, quien ya siendo una persona muy inteligente, ya tenía pues dentro de sus cálculos el fracaso del Congreso peruano y solamente estaba esperando pues una invitación formal. Bolívar va a venir al Perú tras la invitación del Congreso de la República y se le va a otorgar plenos poderes o poderes absolutos cuya figura jurídica es reconocida con el nombre de dictador. Entonces Bolívar es llamado por el Congreso deja en stand-by la Constitución, deja en stand-by los ministerios y a Simón Bolívar se le va a entregar los poderes de dictador supremo, ¿no? Por un tiempo, evidentemente, o al menos eso va a ser en teoría. Entonces, vamos a ver la última parte, específicamente con la corriente libertadora del norte y las batallas de Junín y Ayacucho.